vamos a estudiar una de las historias de la Biblia que más me gustan porque es sobre un joven y es una historia con la que todos nos podemos sentir identificados porque la mayoría hemos vivido este tipo de situaciones en nuestra vida. Hoy nos toca hablar sobre José y he titulado a este estudio José, de siervo a líder. La historia de José nos sirve para eso, para identificarnos con algunas de las situaciones que él vivió y también para analizar nuestra vida y compararla con la vida de José para darnos cuenta de cuánto necesitamos muchas veces a Dios, porque fue un joven que determinó también en su corazón darle a Dios su voto de confianza, siendo muy joven, y él pudo ver cómo Dios lo ayudó en todo. La historia comienza así, ¿no? Génesis 35. Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, tenía 12 hijos. En aquella época se podía tener varias mujeres, entonces podemos ver que Abraham tenía 4 y la división o la familia se dividía de esta forma. Lo tenemos en Génesis 35, 22, del 22 al 26. Los hijos de Lea eran Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel eran José y Benjamín. Los hijos de Bilha, la sierva de Raquel, eran Dan y Neftalí. Y los hijos de Zilba, sierva de Lea, eran Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. La Biblia comienza a relatar la vida de José a partir de Génesis 37. Entonces nos vamos a, si tienes tu Biblia ahí a tu lado, vamos a ir moviéndonos a lo largo de Génesis 37 hasta el 50, en el que se nos cuenta la vida de José, se nos narra la vida de José. En este capítulo, en el capítulo 37, se nos relata cómo Jacob usaba a su hijo José para espiar a sus hermanos, ¿no? Y cómo Jacob también tenía tensiones con José y Benjamín, en particular con José, que no tenía con el resto de sus hijos. José y Benjamín eran los hijos de Raquel y Raquel fue el gran amor de Jacob. Y podemos ver que Jacob tenía un favoritismo por sus hijos impresionante, hasta tal punto que les hacía, bueno, a José le hizo un regalo súper bonito y le regaló la túnica de colores. Le regaló una túnica de colores. Entonces, podemos ver que sus hijos, sus otros hijos, pudieron sentir el rechazo de Jacob hacia ellos por ese favoritismo que él tenía hacia José. Un día, siguiendo la historia, ¿no? José tuvo 2 sueños en los que se interpretaba que su familia se postraba ante él. Esto provocó que en su familia, que ya tenía muchos problemas, se aumentasen, que las tensiones intrafamiliares aumentasen. José fue muy descarado al contar su sueño, ya que no ayudó a la unidad familiar, sino que la empeoró. No reconoció que había un problema en su familia. Él tenía 17 años, era muy joven y era imprudente. Él no reconoció que había un problema en su familia y quizás aún sabiéndolo, para él era como placentero chinchar a sus hermanos, ¿no? Era joven y se podía permitir el lujo de chinchar a sus hermanos y lo hizo. Pero le costó caro, ¿no? Porque sabemos la historia, podemos saber que le costó caro. José no tuvo en cuenta el impacto de sus palabras en sus hermanos y fue inmaduro, ya que creyó que le correspondía un lugar en su familia debido al trato que su padre tenía con él, pero este lugar no le correspondía. Y podemos ver que esto lo que provocó fue que en el corazón de sus hermanos
se sembrase esa semilla de rechazo, de amargura, de celos, de envidia, tanto así que conspiraron para matar a su propio hermano. La raíz de la amargura es el odio y el resultado es la manipulación, usar a las personas en vez de amarlas. Y en esta historia podemos ver que sus hermanos permitieron que la amargura fuese tan arraigada en ellos que en vez de amar a su hermano, quisieron matarlo, ¿no? La Biblia relata cómo en vez de morir, fue vendido y enviado a Egipto, y su padre Jacob, el conspirador, fue víctima de las consecuencias de sus actos y pagó un alto precio por esto. Así como él le mintió a su padre Isaac, sus hijos lo engañaron a él haciendo pasar a José por muerto. Él decidió guardar luto por su hijo hasta su muerte. Y esto lo podemos ver en el versículo Génesis 37, 33. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Jacob vivió una de las mayores tragedias que como padre puedes vivir, que es que tu hijo esté muerto, ¿no? O sea, que se te muera un hijo. Y para él no era la muerte de un hijo cualquiera, sino la muerte de su hijo favorito. Entonces esto para Jacob fue... lo dejó sin aliento para vivir, prácticamente. Esto me lleva a pensar que no hay nada que le guste más al diablo que ver o tener o formar parte, ¿no? No hay nada que le guste más al diablo y le sea más satisfactorio que el hecho de ver una familia dividida, una familia muerta, una familia que ha perdido su rumbo. Y esto lo podemos ver en esta historia, ¿no? Que la Biblia nos relata la historia de una familia muy humana, una familia que está llena de pecadores, de mentirosos, de celos, de dolor, de envidia, una familia como las de hoy en día, ¿no? Tristemente es así. Una familia que no se hablaban entre ellos, que no sabían reconocer el éxito de otro, y esto los llevó a ser hermanos como los que vamos a ver. Es por esto que se nos hace tan fácil identificarnos con José, porque la mayoría de nosotros habremos vivido estas situaciones en nuestras propias familias. Muchos de nosotros habremos sido heridos, muchos de nosotros hemos discutido con nuestras familias, incluso hermanos entre ellos han dejado de hablarse. José, seguimos con la historia, llega a Egipto y es comprado por Potifar, un oficial del faraón. Llega como esclavo a esta casa, pero Dios está con él y la casa es bendecida. Potifar reconoce que Dios está con José y lo pone a cargo de toda la casa, incluso de las finanzas. O sea, este hombre de verdad confiaba ciegamente en José, porque ¿qué persona deja incluso sus finanzas, ¿no?, a un desconocido? Que en este caso, aunque José llevase muchos años, era un esclavo, o sea, era muy loco hacer lo que él hizo. Pero vemos que ocurre un problema, y es que la esposa de Potifar pone sus ojos en el joven José. Deseó a José. Y podemos ver que José huía de ella. O sea que no me quiero imaginar cuántas veces
José se vio en la situación de que esta mujer le dijera, acuéstate conmigo. No sé si tú te has sentido acosado alguna vez, pero imagínate a José en su casa, o sea, es que no tenía escapatoria, es que trabajaba ahí. O sea, todos los días tenía que ir a trabajar y todos los días se tenía que encontrar con la esposa de Potifar. Y esta mujer lo seducía para que se acostase con ella. Pero José fue muy, muy listo. Y cuando la esposa de Potifar vio la oportunidad perfecta para que él cayese en sus redes, José huye. Y huye sin nada, o sea, la mujer le tiende una trampa y él se va diciéndole, tengo todo en esta casa, pero tú a mí no me perteneces. Le perteneces a mi amo, le perteneces a Potifar, o sea, Potifar me lo ha dado todo, lo único que no me ha dado ha sido a ti. ¿Cómo voy yo a tener el descaro, ¿no? De además también, no, o sea, José sabía que eso no le correspondía a él y que eso no era lo que él tenía que hacer. Y vemos en Génesis 39 que la mujer lo vendió, ¿no? Vemos que dice, y ella le asió su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y más adelante vemos cómo ella empieza a gritar porque ha sido burlada y le dice a Potifar, el siervo hebreo, versículo 17, que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Una vez más, José es víctima del engaño. Una vez más, sus ropas se usan para señalarlo. Una vez más acaba encerrado y una vez más lo usan como venganza. En Proverbios 5, del 1 al 5, encontramos cuáles son las consecuencias del adulterio. Y dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fil es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. La paga del adulterio era la muerte. Esto lo tenemos en Levítico 20:10 que dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. En este caso, José es acusado de adulterio y más aún es acusado de violación. La paga de José era la muerte, pero Potifar lo mandó a la cárcel. Seguramente Potifar, sabiendo el testimonio que tenía José, sabía que lo que su mujer estaba diciendo era mentira, porque no lo mandó matar. Tenía todo el poder y toda la autoridad para hacerlo, pero lo manda a la cárcel. Y esto nos hace ser conscientes de la importancia del testimonio, ¿no? Porque da igual lo que otros puedan decir de ti cuando esa persona te conoce lo suficientemente bien como para saber que tú no has podido hacer eso. Y fue lo que pasó con José. Lo conocían y sabía que ese no era el José del que habían conocido. Y su testimonio fue tal que ni Potifar fue capaz de mandarlo matar. ¿Es injusta la situación que vivió José? A mí se me hace que sí, mucho. ¿Alguna vez has vivido tú una injusticia? ¿Alguna vez has sentido que te acosaban? Haciendo el cuestionario que se pasó por WhatsApp, Juanjo me hizo el favor y lo pasó por WhatsApp, había una pregunta que decía si te habías sentido acosado y si podías compartir en qué. Y es triste porque la mayoría de personas que contestaron han sido mujeres diciendo que se han sentido acosadas
por hombres mientras volvían a casa, mientras salían del trabajo, mientras iban al instituto o X. La mayoría se han sentido acosadas sexualmente. Y en otros casos, algunos han sido acosados por la autoridad, por pertenecer a una etnia, por ser de una raza, por tener un color de piel, por ser cristianos. Y otros muchos han sido acosados por personas que se han obsesionado con ellos. Y estas situaciones se me hacen tristes porque la encuesta ha sido realizada a personas de la iglesia. Y estas situaciones las han vivido personas que se sientan contigo los domingos a tu lado. O sea, estas situaciones las ha podido vivir esa persona que se sienta junto a ti, tus hijos o incluso tus padres. En nuestro mundo es habitual escuchar lo normal que es tener sexo en cualquier momento, no importa si estás casado o si no lo estás, e incluso lo normal que es tener sexo fuera del matrimonio, o sea, adulterar. Y a los ojos de Dios esto no es correcto, porque la persona más perjudicada de toda esta situación siempre va a ser tu corazón. Y Dios mismo en la palabra nos dice que no hay nada más engañoso que el corazón y que tenemos que guardarlo por eso mismo, porque lo que te puede dar un momento de placer te puede perjudicar el resto de tu vida. Seguimos con la historia. Una vez estaba José en la cárcel, es prosperado por Dios. Una vez más, porque cuando tienes la presencia de Dios, no importa el lugar en el que estés, Dios te sigue ayudando y sigue estando contigo. José, halla consuelo en la presencia de Dios, hasta tal punto también que el carcelero le entrega a José el cuidado de los presos. ¿Te imaginas que aquí en España a uno de los reclusos se le permitiese tener este privilegio? O sea, es absurdo, es ilógico esto. Pero Dios usa las situaciones más locas que podamos vivir en nuestra vida para ser de bendición para otros. Y en este caso es lo que podemos ver con José. Han pasado los años y llegan a la cárcel el copero y el panadero del rey de Egipto por delinquir contra su señor y son enviados a la casa del capitán de la guardia, es decir, llegan a la casa de Potifar, a la cárcel donde José está. Y ambos tuvieron un sueño. E imagínate la cara que tenían que tener estos dos de preocupación para que José se diese cuenta de cómo estaban y les preguntase. Y ellos le dicen, pues bueno, que han tenido un sueño que no saben qué significa. Y José le da la gloria a Dios y les interpreta el sueño. Uno de ellos moriría, el panadero, y otro de ellos viviría y sería restituido en su trabajo, en su oficio, y este fue el copero. José le dice al copero que se acuerde de él cuando estuviese en la presencia de Faraón de nuevo. Pero esta vez José es abandonado por un amigo, porque el copero no se acuerda de él. 2 años después, 2 años. No sé si alguna vez te ha pasado que te has olvidado contestar un WhatsApp y lo has contestado a los días. Y la típica frase de la persona de vuelta es «a buenas horas te acuerdas». Pues imagínate a José, 2 años después, el copero se acuerda de José. A buenas horas, ¿no? Dios tenía un plan, tenía una fecha, tenía un sueño, tenía las circunstancias preparadas para que José fuese enaltecido de nuevo. Dios había acordado los tiempos para darle un sueño al faraón que solo José podía interpretar. Fue sacado de la cárcel, se afeitó, se arregló y se presentó ante la presencia del rey de Egipto. Seguimos viendo que José era
algo descarado, pero esta vez no es un descaro orgulloso ni altanero, sino es un descaro humilde. Vámonos a Génesis 41. José le propone al faraón una serie de cosas, y las vamos a leer en Génesis 41:33. Por tanto, provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto, en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El sueño que había tenido Faraón tenía la interpretación de que vendrían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y José le aconseja al Faraón de que guarden provisiones durante los 7 años de abundancia para no morir de hambre los 7 años de escasez. Y le dice, provéete de un hombre sabio. Y el Faraón lo pone a él, pone a José, lo elige a él. Y vemos que el faraón le da una serie de cosas, ¿no? Dice Génesis 41:42. Entonces faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Desde los 17 que él había salido de su casa, o bueno, que lo expulsaron de su casa, lo echaron, hasta los 30 que entra en palacio. Todos estos años Dios lo estuvo preparando para el cargo que le tocaba ahora, para ser un líder, para ser un gobernador, para ser el segundo al mando después de Faraón. Y podemos ver que llegan los 7 años de escasez a la tierra y los hermanos de José todavía viven y también están viendo que no hay comida. Y la única tierra que tiene comida pues es Egipto y viajan a Egipto. Se presentan delante de la presencia de José y habían pasado más de 15 años. O sea, José reconocía a sus hermanos, pero sus hermanos no lo reconocieron a él. Y era obvio, ¿no? O sea, sus hermanos se habían olvidado, yo creo que incluso de José y de cómo se veía, de cómo era. Pero José no se había olvidado de sus hermanos. José los señala como espías. En Génesis 42 estamos ya. José los señala como espías y ellos niegan ser espías. Y él les dice que si no son espías, traigan a su hermano menor, o sea, Benjamín, porque Benjamín no había viajado con ellos, y toma como rehén a su hermano Simeón y lo deja encarcelado en Egipto para pues, tener una especie de trueque, ¿no? De sé que vais a volver porque tengo a vuestro hermano. Finalmente, o sea, sus hermanos vuelven a sus casas con comida y vuelve a escasear la comida. Y su padre les dice que vuelvan a ir a Egipto, pero esta vez ellos se niegan. Y le dicen a su padre, no vamos a viajar si no es con Benjamín, porque la condición de José era que si volviésemos con nuestro hermano pequeño. Y si no lo hacemos, o sea, no me quiero imaginar las consecuencias, ¿no? Más aún, fue muy difícil también identificar a sus hermanos como José porque el faraón le había cambiado el nombre. Entonces, para ellos era un desconocido. Y vemos que Jacob cede y deja ir a Benjamín. Pero lo deja ir porque su hermano Judá había jurado que él lo protegería, si hacía falta, con su vida.
Estando ya una vez en Egipto, José los invita a comer a su casa y los prueba. Le pone a Benjamín el doble, triple, le pone más comida que al resto de sus hermanos. Y esta prueba era para ver si sus hermanos envidiaron ese acto que se le hizo a que se le hizo a Benjamín, perdón. Pero José se da cuenta de que sus hermanos disfrutaron en ese momento que a Benjamín se le diese más. Luego José idea un plan para señalar a sus hermanos de ladrones y introduce su copa en la bolsa de Benjamín. ¿Cómo se llama? En el costal de Benjamín. Esconde su copa en el costal de Benjamín. Los siervos de José los acusan y ellos se niegan. Dicen, nosotros no hemos podido hacerlo, pero si alguno de nosotros ha sido, que se quede como siervo o que lo mate. Y es súper chocante que hagan esto, porque de verdad tú crees en tu inocencia cuando haces este tipo de cosas, ¿no? De decir, oye, pues mira, yo no he sido, pero si he sido yo, pues mátame. O sea, tienes que tener una convicción y una seguridad de que tú no has sido para decir esas palabras impresionantes. Y esa era la convicción de los hermanos, ¿no? Nosotros no hemos sido, pero si hemos sido, pues nos quedamos aquí. Y desgraciadamente, o la tragedia, es que la copa estaba en el costal de Benjamín. Y entra Judá en escena. Judá se presenta de nuevo en la casa de José e intercede por su hermano pequeño. Y le pide a José que lo tome a él como rehén, que deje a su hermano pequeño, que lo tome a él, que si tiene que quedarse a alguien como esclavo, que sea él, que sea Judá. Y es chocante porque Judá había sido el que propuso vender a José, pero ahora es él el que está intercediendo por Benjamín. Y dice, Génesis 44. Y si tomáis, versículo 29, y si tomáis también a este delante de mí y le acontece... Oh, no, perdón. Sí, perdón, 29. Y si tomáis también a este delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Entonces vemos que Judá ahora es el que intercede. Y al igual que Dios había estado trabajando en la vida de José, también lo había estado haciendo en la vida de sus hermanos. Y José se da cuenta de esto. José se da cuenta de que ya no existe esa amargura, de que ya no existen esos celos, de que ya no existen esa envidia. Y para José es un gozo, tanto que en el capítulo 45 se da a conocer a sus hermanos y llora y grita porque después de vivir todo lo que él ha vivido, se reencuentra con ellos y se da cuenta de que ellos han cambiado. La historia finaliza con ese reencuentro familiar, ese reencuentro que Jacob soñaba en el cielo, pero esta vez se hace realidad en la tierra. José salvó no solo a su familia, sino la preservación de todo el pueblo de Israel, porque fueron llevados a Egipto. Dios cumplió así los 4 sueños que se revelan a través de la vida de José. Y José termina su historia hablándole a sus hermanos en Génesis 50, del 20 al 21. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien
para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y después de ver esta historia, ¿no? Vemos cómo José deja de ser un siervo para ser líder. Y he querido hacer algo práctico. Y la pregunta es, ¿cómo dejar de ser siervo para ser el líder que Dios quiere? Muchos de nosotros sabemos por experiencia propia las vivencias que también le ocurrieron a José. No me cabe duda de que Dios nos está preparando para sacarnos de nuestra zona de confort. A José lo sacó de su casa, lo sacó de la cárcel y lo puso en un palacio. ¿Dónde queremos acabar nosotros? ¿Nos conformamos con servir al mundo sin servir a Dios? ¿Nos conformamos con seguir en la cárcel y no aspirar a un palacio? ¿O nos conformamos con ser esclavos, pudiendo ser libres? ¿Con qué nos estamos conformando? Quiero que cojamos un boli y un lápiz. Un boli y un papel, perdón. O lo que tengáis a mano. Voy a dar una serie de cambios que hubieron en la vida de José. Y quiero que hagas un check en aquellas que también hayas vivido tú. Si le haces check a todo, enhorabuena, espero que estés sirviendo a Dios. Y si no lo estás haciendo, no sé a qué estás esperando. Si te queda algún check por rellenar, no te preocupes, ánimo, Dios no va a parar hasta limar tu vida. Entonces, vamos a empezar. José pasó de ser insensible a las emociones de los demás a ser sensible. José pasó de sentirse más que sus hermanos a honrar a Dios. José pasó de ser orgulloso a ser humilde. José aprendió a ser prudente y paciente ante la adversidad. Creo que eso es una de las cosas que más nos cuesta a la mayoría, el aprender a ser pacientes. Nosotros queremos las cosas ya, y cuando Dios nos hace las cosas a nuestro modo, nos frustramos y condicionamos a Dios. Pero vemos que José aprendió a ser prudente y paciente ante la adversidad porque su confianza estaba en Dios y sabía que los planes de él eran mejores. José aprendió a tener dignidad y fe. Y digo dignidad porque cuando él es llamado para ir ante el faraón, él no se presentó como un recluso. Él se afeitó, se arregló y se presentó ante el rey. Él sabía que su condición era de ser recluso, pero él tuvo la dignidad de presentarse ante el rey como un ser humano. José aprendió que no bastaba con tener carácter, habilidad y talento, sino que además era necesaria una relación con Dios. No importa si eres habilidoso en algo, si eres talentoso en algo, Dios quiere pulir nuestro carácter, porque de nada nos sirve muchas veces tener un talento y una habilidad increíble si tenemos un carácter que es horrible. Y además de esto solamente lo podemos conseguir si tenemos una relación con Dios. José aprendió a perseverar cuando todo iba en contra. José podría haber caído en depresión. José podría haber caído en incluso en suicidio, porque no había nada, excepto Dios, que lo impulsase a seguir queriendo vivir. O sea, había sido abandonado por su familia, después fue acusado por algo que no había hecho. Además de eso, un amigo se olvida de él y lo abandona. O sea, una vez vives todas estas cosas, ¿quién tiene ganas de vivir, no? Pero vemos que José era consciente de que Dios era su aliento de vida y perseveraba. Perseveró cuando todo iba en contra, no dejó que ese dolor lo dominase, no dejó que esa amargura entrase en su corazón, y eso es algo de admirar. José fue un hombre íntegro, tanto en casa de Potifar, en la cárcel, como en el palacio. No importa dónde estés, que tu integridad hable más que tus
palabras. Esto fue lo que hizo José. Fue íntegro en todo momento. José pasó de ser esclavo de este mundo a ser un siervo de Dios. José no se dejó llevar por sus circunstancias, sino que en todo momento puso su confianza en Dios. José perdonó a su familia y no les guardó rencor. José es un marco de lo que Jesús también viviría. Jesús tuvo 12 amigos, a los cuales llamó incluso hermanos, y uno de ellos lo vendió. Esto sería necesario para que esta vez no solamente Israel fuese salvo, sino para que todo el mundo fuese salvo. José se salva a Israel, pero Jesús va más allá. Jesús vino a este mundo para salvarnos a todos nosotros. Y ya para finalizar, os dejo con uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, está en Romanos 8, del 35 al 39, y dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Espero que os haya servido este estudio, que haya sido de bendición para vuestras vidas y espero...